Episodio 1. El impulso fundamental de la vida. La vida, en su esencia más profunda, no está diseñada para durar en un solo cuerpo. Cada organismo que nace está destinado a desaparecer. Cada individuo es transitorio. Lo único que verdaderamente persiste es la información biológica que logra transmitirse. La reproducción es el mecanismo que permite esa continuidad. Sin reproducción, la vida habría sido un fenómeno breve, efímero, condenado a extinguirse tras su primera aparición en la Tierra. Hace más de 3.500 millones de años, en los océanos primitivos, surgieron las primeras formas de vida unicelular. Eran estructuras simples, pero poseían una capacidad extraordinaria: dividirse y generar copias de sí mismas. Desde aquel momento remoto, la historia de la vida ha sido también la historia de la reproducción. Existen dos grandes estrategias reproductivas que han marcado la evolución biológica: la reproducción asexual y la reproducción sexual. La reproducción asexual implica la participación de un solo organismo. No requiere pareja ni intercambio genético. El individuo produce descendencia genéticamente idéntica a sí mismo. La reproducción sexual, en cambio, requiere la interacción de dos individuos y la fusión de células especializadas llamadas gametos. El resultado es una combinación genética única. Ambas estrategias han coexistido durante millones de años. Ambas han demostrado ser eficaces, pero cada una responde a contextos ecológicos distintos. Comprender la reproducción es comprender el motor que impulsa la biodiversidad del planeta. Episodio 2. Reproducción asexual. La eficiencia de la simplicidad. La reproducción asexual es, desde el punto de vista energético, un sistema extraordinariamente eficiente. No requiere búsqueda de pareja. No exige estructuras anatómicas complejas. No implica competencia por el apareamiento. Uno de los mecanismos más básicos es la bipartición, característica de muchos organismos unicelulares. La célula duplica su material genético y se divide en dos células hijas idénticas. Es un proceso rápido y directo. En condiciones favorables, puede producir un crecimiento poblacional exponencial. Otro mecanismo es la gemación. En este caso, el nuevo individuo surge como una protuberancia en el cuerpo del progenitor. Crece progresivamente hasta separarse y vivir de forma independiente. En la fragmentación, partes del organismo pueden regenerarse completamente. Algunos invertebrados poseen una capacidad regenerativa tan avanzada que un fragmento corporal es suficiente para originar un individuo completo. La partenogénesis representa un caso especial. Aquí, un óvulo se desarrolla sin haber sido fecundado. Este fenómeno aparece en ciertos insectos, crustáceos y reptiles. En algunos casos permite alternar generaciones sexuales y asexuales según las condiciones ambientales. La principal ventaja de la reproducción asexual es su rapidez. Un solo individuo puede colonizar un nuevo ambiente con gran eficiencia. Sin embargo, esta ventaja encierra una limitación crítica: la ausencia de variabilidad genética. En una población formada por clones, una enfermedad, un cambio climático o una alteración ambiental puede afectar a todos por igual. La uniformidad genética puede convertirse en vulnerabilidad evolutiva. La naturaleza, sin embargo, encontró otra solución. Episodio 3. Reproducción sexual. Diversidad y transformación. La reproducción sexual introdujo uno de los avances más trascendentales en la historia biológica: la recombinación genética. En lugar de producir copias idénticas, los organismos comenzaron a generar descendencia única. Los gametos, óvulos y espermatozoides, se forman mediante un proceso especializado llamado meiosis. Durante la meiosis, el número de cromosomas se reduce a la mitad. Además, ocurre el entrecruzamiento cromosómico, un intercambio de segmentos de ADN entre cromosomas homólogos. Este proceso crea nuevas combinaciones de genes. Cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, se fusionan los núcleos y se restablece el número diploide de cromosomas. Se forma entonces el cigoto. Cada cigoto contiene una combinación genética irrepetible.
Esa variabilidad es la base de la evolución. En 1859, Charles Darwin propuso que las variaciones heredables que confieren ventajas aumentan la probabilidad de supervivencia y reproducción. La selección natural actúa sobre la diversidad. Sin diversidad genética, la selección natural no tendría materia prima sobre la cual actuar. La reproducción sexual no solo perpetúa la vida, la transforma constantemente. Episodio 4. Fecundación. El encuentro decisivo. La fecundación es el momento en que dos células especializadas se encuentran y fusionan. Puede ocurrir de dos maneras principales, externa o interna. La fecundación externa suele darse en ambientes acuáticos. Los organismos liberan grandes cantidades de gametos al agua, aumentando la probabilidad de encuentro. Este método implica baja inversión parental, pero alta producción de gametos. La fecundación interna ocurre dentro del cuerpo de la hembra. Requiere órganos especializados que permitan la transferencia y protección de los gametos. Aquí, la inversión es mayor, pero la probabilidad de éxito también aumenta. Cuando el espermatozoide logra atravesar las envolturas del óvulo, se desencadenan mecanismos bioquímicos que bloquean la entrada de otros espermatozoides. Se fusionan los pronúcleos. Se establece el cigoto. En esa célula microscópica se encuentra el programa completo de desarrollo del nuevo organismo. A partir de ese instante, comienza una secuencia de eventos extraordinariamente coordinados. La historia individual de un nuevo ser ha comenzado. Episodio 5. Segmentación y gastrulación. El diseño del cuerpo. Tras la fecundación, el cigoto inicia un proceso de divisiones celulares sucesivas llamadas segmentación. Estas divisiones son mitóticas y rápidas. El embrión no aumenta su tamaño total. Lo que aumenta es el número de células. Cada célula resultante se denomina blastómero. En esta etapa temprana, el embrión depende del vitelo, la reserva nutritiva almacenada en el óvulo. La cantidad y distribución del vitelo influyen directamente en el tipo de segmentación. Cuando el vitelo es escaso y está distribuido de manera uniforme, la segmentación suele ser completa. Cuando es abundante y se concentra en una región del óvulo, la segmentación puede ser parcial. Tras varias divisiones se forma una estructura compacta llamada mórula, semejante a una pequeña esfera sólida de células. Posteriormente, aparece una cavidad interna llena de líquido. El embrión pasa a denominarse blástula, y la cavidad recibe el nombre de blastocele. Este es un momento crucial. El embrión ya no es simplemente un grupo de células que se multiplican. Comienza la reorganización. Esa reorganización recibe el nombre de gastrulación. Durante la gastrulación, las células migran, se pliegan y cambian de posición. El embrión adquiere una nueva estructura llamada gástrula. Se establecen las capas embrionarias fundamentales: el ectodermo, capa externa; el mesodermo, capa intermedia en animales más complejos; el endodermo, capa interna. Estas capas no son simples agrupaciones celulares, son el origen de todos los tejidos y órganos del organismo adulto. Del ectodermo surgirán la epidermis y el sistema nervioso. Del mesodermo, músculos, huesos, sistemas circulatorio y reproductor. Del endodermo, el revestimiento del aparato digestivo y parte del respiratorio. En esta etapa se define el plan corporal básico. El embrión comienza a adquirir orientación espacial, anterior y posterior, dorsal y ventral. La arquitectura del cuerpo empieza a tomar forma. Episodio 6. Diferenciación y organogénesis. De células a sistemas. Tras la gastrulación comienza la diferenciación celular. Aunque todas las células del embrión contienen la misma información genética, no todas expresan los mismos genes. Mediante señales químicas, gradientes moleculares y mecanismos de regulación genética, las células activan o desactivan genes específicos. Este proceso da lugar a la histogénesis, la formación de tejidos especializados. Posteriormente ocurre la organogénesis, etapa en la que esos tejidos se organizan para formar órganos funcionales. En vertebrados, uno de los procesos más importantes es la neurulación,
durante la cual se forma el tubo neural, precursor del sistema nervioso central. Se desarrollan los primordios del corazón, el sistema digestivo, los riñones y las extremidades. El embrión deja de ser una estructura simple. Se convierte en un organismo con sistemas interconectados. Cada paso está regulado con precisión temporal. Errores en esta secuencia pueden dar lugar a malformaciones o inviabilidad. El desarrollo embrionario es una coreografía molecular de extraordinaria complejidad. Pero el nacimiento no siempre marca el final del desarrollo. En muchas especies, la transformación continúa. Episodio 7. Metamorfosis y estrategias de vida. Algunos nacen casi idénticos a sus padres. Otros emergen como criaturas irreconocibles, larvas sin alas, renacuajos sin pulmones, crías que aún no han terminado de formarse. La reproducción no termina con el nacimiento. En muchos animales es apenas el comienzo. El desarrollo postembrionario comprende todos los cambios que ocurren desde el nacimiento hasta la madurez sexual. En el desarrollo directo, el organismo que nace es similar al adulto. Solo necesita crecer, fortalecerse y alcanzar la madurez. No hay transformaciones radicales. Es característico de reptiles, aves y mamíferos. La estrategia es clara: nacer preparado para el mismo entorno en el que vivirás. Pero no todos siguen ese camino. En el desarrollo indirecto, el individuo nace con una forma distinta a la del adulto. A esa primera etapa la llamamos larva. Más adelante experimenta transformaciones profundas hasta alcanzar su forma definitiva. Este proceso se conoce como metamorfosis. La vida se divide en etapas completamente distintas, cada una con su propia función. En la metamorfosis incompleta, también llamada sencilla, la larva o ninfa se parece al adulto. No existe una fase de pupa. El crecimiento ocurre mediante mudas sucesivas. Con cada muda, el individuo se acerca un poco más a su forma final. En la metamorfosis completa, el cambio es mucho más radical. El ciclo incluye 4 fases: huevo, larva, pupa y adulto. La larva es muy diferente del adulto. Durante la fase de pupa, los tejidos se reorganizan. Algunas estructuras desaparecen, otras emergen. Es uno de los procesos más sorprendentes de la biología animal. Según el lugar donde se desarrolla el embrión, los animales pueden clasificarse en 3 grandes grupos. Ovíparos, cuando el embrión se desarrolla dentro de un huevo que es expulsado al exterior. Vivíparos, cuando el embrión se desarrolla dentro del cuerpo materno y recibe alimento directamente de la madre. Ovovivíparos, cuando el embrión se desarrolla dentro de huevos retenidos en el cuerpo materno, pero se nutre del vitelo. Cada estrategia representa una solución diferente al mismo desafío: proteger la vida en sus primeras etapas. En los invertebrados encontramos la mayor diversidad reproductiva. Algunos poríferos pueden reproducirse por gemación o de forma sexual, y muchos son hermafroditas. Los cnidarios alternan fases sexuales y asexuales. Los platelmintos suelen ser hermafroditas con fecundación cruzada. Los anélidos marinos liberan sus gametos al agua, mientras que otros, como las lombrices, realizan fecundación cruzada con desarrollo directo. Los moluscos pueden presentar fecundación externa o interna, y en muchos casos, fases larvarias especializadas. Los artrópodos poseen aparatos reproductores desarrollados, fecundación interna y metamorfosis. En muchos insectos, la hembra puede almacenar espermatozoides hasta que sus óvulos maduran. La complejidad aumenta. En los vertebrados, la reproducción es sexual, y en la mayoría de los casos, con sexos separados. Existen órganos sexuales primarios: ovarios en hembras y testículos en machos. Órganos secundarios transportan los gametos. Glándulas anexas producen sustancias necesarias para la reproducción. Y órganos accesorios permiten la transferencia de gametos. La estructura básica es similar, pero su complejidad crece a lo largo de la evolución. En muchos peces, los órganos reproductores están suspendidos en la cavidad abdominal y la fecundación suele ser externa. En anfibios,
los gametos se liberan a través de la cloaca. Mientras la hembra deposita los huevos, el macho libera el esperma para fecundarlos en el agua. El entorno acuático facilita el encuentro. Reptiles y aves presentan fecundación interna. Sus huevos poseen una cáscara protectora que retiene agua y permite el intercambio gaseoso. En aves, generalmente solo el ovario izquierdo es funcional. La fecundación ocurre en la parte superior del oviducto, y a medida que el huevo desciende, se añaden albúmina y cáscara. La reproducción deja de depender del agua. En los mamíferos, el embrión se desarrolla dentro del útero. Existen 3 grandes grupos: monotremas, que ponen huevos; marsupiales, cuyo desarrollo se completa en el marsupio; placentarios, donde el embrión se desarrolla completamente dentro del cuerpo materno. Aquí, la protección y la nutrición del embrión alcanzan su máxima complejidad, desde organismos que se dividen en silencio, hasta mamíferos que gestan durante meses en el interior de su cuerpo. La reproducción animal es una historia de estrategias múltiples: diversidad, adaptación, supervivencia. Y así, entre huevos microscópicos, larvas que se transforman y embriones que crecen protegidos en el interior de un cuerpo, entendemos algo fundamental: la vida nunca deja nada al azar. Cada estrategia reproductiva es una respuesta a un desafío. Cada metamorfosis, una apuesta por la supervivencia. Cada nacimiento, una posibilidad de futuro. Si este viaje por las estrategias de vida te ayudó a comprender mejor cómo funciona el mundo animal, acompáñanos en los próximos episodios. Porque aquí no solo exploramos la biología, también desentrañamos los principios que sostienen las ciencias de la salud. En este canal resolveremos dudas, explicaremos procesos complejos y abordaremos problemas del ámbito sanitario con claridad, rigor y profundidad. Si quieres seguir aprendiendo, entender más y formar parte de esta comunidad que observa la ciencia con curiosidad y pensamiento crítico, apoya este contenido con un like. Suscríbete. Activa las notificaciones. Porque la ciencia no termina cuando el video acaba. Apenas comienza.